Hoy día, ver a jugadores de la NBA lanzando señas de pandillas en pleno partido ya no sorprende a nadie. Movimientos que simbolizan muerte, caos y barrios arrasados son celebrados como si fueran parte del show. James Harden, por ejemplo, hace señas de los Blues tras un triple y nadie pestañea. ¿Y la NBA? ¿Y la policía? Bien, gracias. Lo cierto es que muchos de estos tipos no tienen ni idea de lo que representa eso. Harden vive entre Lamborghinis y mansiones de lujo. Lo más gangsta que vivió fue cuando le quitaron el almuerzo en la parada del bus. Alejarse del barrio no es pecado, al contrario, a veces es la única salida. DeMar DeRozan, en cambio, sí vivió esa realidad. Creció protegido por los Crips, mientras el vecindario era un infierno. Pero cuando pudo, se alejó. Agradeció, sí, pero no se quedó. No se metió. Eso también es valentía. Ahora bien, otros eligieron otro camino. Shaquille O'Neal, el gigante bonachón, tiene una historia que suena más a película de Scorsese que a documental de ESPN. Desde sus primeros días en la NBA, su nombre estuvo ligado a Delroy Stephen, alias Del Dog, un peso pesado de los Main Street Mafia Crips. Un tipo que protegía a los famosos, pero no por amor al arte. Juntos crearon un sello discográfico con conexiones de todo tipo. Allí apareció Robert Ross, también Crip, también ambicioso. Ross trajo a Ray J, con la promesa de quedarse con el 50% de las ganancias. Pero Shaq decidió borrarlo del mapa, del negocio, quiero decir. Las cosas se pusieron feas. Shaq, según Ross, lo traicionó en lo financiero y en lo romántico. Aparentemente, el gigante andaba con la esposa de Ross, en su propia casa. Y después del divorcio, Shawnee, la ex de Shaq, empezó a salir con Ross. Sí, leíste bien. La historia se volvió digna de un thriller. Ross intentó chantajear a Shaq con un vídeo de infidelidades. En respuesta, Del Dog y 6 Crips lo interceptaron, le pegaron y le exigieron la grabación. Ross, en vez de entregarla, fue a la policía. Ross acusó a Shaq de todo, amenazas, infidelidades, incluso de querer mandar a matar a rivales. Pero su testimonio se vino abajo como un mal aleo. El caso se cerró sin cargos. La verdad sobre Shaq y los Crips sigue. Hasta hoy, envuelta en sombras, Shaq no solo era uno de los mejores jugadores que se habían visto, también sabía capitalizar su fama. Desde películas hasta discos de rap, era una máquina de marketing ambulante. Todo lo que llevara su nombre, se vendía. Y para ampliar su alcance en Los Ángeles, Shaq hizo conexión con un hombre conocido por hacer que las cosas pasen, Del Dog. Del Dog, o Delroy Stephen, era una figura reconocida en la escena del entretenimiento en Los Ángeles, con múltiples negocios como clubes de autos y sellos discográficos. Celebridades como Ice Cube, Snoop Dogg y Steve Harvey estaban conectados con él. Pero ese estatus no venía sin sangre. Del Dog era un alto mando de los Main Street Mafia Crips, una pandilla de South Central. Veamos el caso de Jack Molinas. Jack Molinas tenía talento. Dominaba en la Ivy League y parecía destinado a brillar en la NBA. Pero cometió un error. Apostó contra su propio equipo, y ganó. Dinero, fama y problemas. Junto a un viejo amigo, empezó a manipular partidos. Perdía a propósito, pero seguía luciendo como estrella. Así se aseguró un lugar en el draft y llenó sus bolsillos. A los Pistons no les duró mucho la alegría. Tras ser vetado de por vida, Jack se reinventó como abogado. Pero no colgó los guantes. Se asoció con la mafia genovesa y creó una red de amaños a nivel nacional. Drogas en boxeadores, caballos electrocutados, una locura. En 4 años, amañó más de 60 partidos y reclutó a casi 50 jugadores. Si alguien quería salirse, Vincent de Chin Gigante se encargaba de hacerlos recapacitar. Y con cada nuevo jugador, la red crecía. Todo terminó con una operación policial monumental. 50 vetados, cientos implicados y una historia que dejó marcada a toda la NCAA. Un verdadero capítulo negro en el deporte. Entre pandillas, mafias y apuestas, el baloncesto ha tenido su dosis de oscuridad. No todo se resuelve con triples y mates. A veces, lo que pasa fuera de la cancha es aún más brutal. Connie Hawkins tenía el tipo de talento que parecía sacado de un cómic. Un alero explosivo, capaz de volar. Pero un billete de $250 sí,
Tan solo eso fue suficiente para echar por la borda su futuro en la universidad y en la NBA. Jamás arregló un partido, pero la mancha estaba hecha. Lo vetaron. Expulsado. Marginado. Mientras otros brillaban bajo los reflectores, él jugaba partidos que no significaban nada. Dio vueltas por equipos de segunda, haciendo piruetas con los Harlem Globetrotters. Su gran momento, desperdiciado, hasta que por fin, la NBA lo dejó volver, años después del escándalo. Demandó a la liga. Y ganó. Porque la injusticia fue clara. Pero para entonces, habían pasado 8 años. El daño ya estaba hecho. Y como Hawkins, hubo muchos otros. Historias que nunca llegaron a contarse completas. Philip lo vendió. Nos vendió a todos. La mafia le pagó por dejarse perder el séptimo juego. Eso dijo Yarly, 2 años después de ser echado de los Pistons. Fue verdad. Nunca se probó. Y nunca se va a probar. Pero el fantasma de las apuestas no se quedaba solo en el básquet universitario. Jack, el mismo que le dio los $250 a Hawkins, acabó tras las rejas. 15 años de condena como el cerebro de todo. Pero en la cárcel, el dinero manda. Pagó favores, recibió privilegios, y salió en apenas 5 años. Rehabilitación, 0. Al contrario, se convirtió en un capo de película. Se metió a la industria porno, traficó pieles taiwanesas, vivía rodeado de lujos, mujeres, y estrellas como Will Chamberlain. Mientras tanto, otros pagaban el precio de su imperio. Y como todo buen mafioso, su suerte se tiñó de sangre. Jack cobró $500,000 como beneficiario del seguro de vida de su socio y mejor amigo, Bernard Gusff. Poco después, Bernard fue hallado salvajemente asesinado. ¿Jack ordenó el crimen? ¿O simplemente limpió sus lágrimas con billetes de $100? Nunca se sabrá. Pero la vida cobra todo con intereses. Aquel 1975, Jack iba a ser juzgado por tráfico de vídeos. Tenía a los mejores abogados y respaldo mafioso. Intocable, hasta que dejó de serlo. Un balazo en la cabeza, en el porche de su casa. 43 años, hasta el día de hoy, la policía nunca encontró el verdadero motivo por el cual Eugene Connor, de 28 años, lo mató. Muchos creen que se trató de asuntos con alguna familia mafiosa de Nueva York. Así terminó la historia del mayor lunático del básquet. 2 caminos. 2 talentos. Un mismo deporte. Uno eligió infiltrarse en el crimen. El otro, vivirlo. Uno sobrevivió. El otro destruyó su vida, y la de otros. Hoy te cuento la historia de Bob Delaney y Javaris Crittenton. 2 nombres que deberían sonar igual de fuertes, pero por razones muy distintas. Bob Delaney parecía destinado al éxito en el baloncesto, allá en Paterson, Nueva Jersey. Pero su carrera como jugador no despegó. Así que, como su padre, se unió a la policía estatal. Lo que nadie imaginaba era que ese joven atlético pronto estaría infiltrado en una de las operaciones más peligrosas contra la mafia neoyorquina. La misión, Operación Alpha Centauri. Objetivo, derribar a las grandes familias mafiosas que manejaban desde apuestas ilegales hasta sindicatos, pasando por la construcción y el transporte. ¿Aliados? El FBI y la policía de Nueva Jersey. ¿Infiltrado? Bobby Coubert. O sea, Bob. La historia oficial decía que Bob había matado a alguien en Florida y por eso lo habían despedido. Una coartada perfecta para meterse en el submundo criminal, aunque su familia tuvo que aguantar el peso de esa mentira. Con micrófonos escondidos día y noche, Delaney se codeó con criminales de alto calibre, incluso estuvo presente en tiroteos. Su vida pendía de un hilo todos los días. Trabajaba hasta 14 horas, con un costo altísimo. Ansiedad, estrés, vómitos y una mente al borde del colapso. Grabó horas y horas de conversaciones. El resultado, 34 arrestos y más de 100 casos armados con su testimonio. Fue un héroe, pero roto por dentro. Su mente no volvió a ser la misma. Sufría de depresión y trastorno de estrés postraumático. ¿La salvación? Volver al baloncesto, pero como árbitro. Empezó en juegos escolares y en 1987 llegó a la NBA. Donde otros veían presión, él encontró equilibrio. Su rol era claro, hacer cumplir las reglas. Esa estructura le dio paz. Y así,
Bob Delaney se convirtió en uno de los árbitros más respetados de la historia. Javaris Crittenton también tenía un futuro brillante. Buen estudiante, líder estudiantil, estrella en una academia cristiana, compañero de Dwight Howard, nada menos. Era una bestia en la cancha y obtuvo una beca para jugar en Georgia Tech. Con 14 puntos y 6 asistencias por partido, fue elegido en el draft por los Lakers. Compartió cancha con Kobe Bryant. Todo iba viento en popa. Hasta que una noche en Hollywood cambió todo. Allí conoció a Doja, un rapero con lazos con los Mansfield Gangster Crips. Javaris quedó atrapado por ese mundo. Doja murió joven, pero el estilo de vida pandillero había calado hondo en él. Su carrera en la NBA fue a pique. De los Lakers, pasó por Memphis, luego los Wizards, y entonces vino el escándalo con Gilbert Arenas. Pistolas en el vestuario. Imagen pública destruida. Carrera muerta. Pero lo peor aún no llegaba. En 2011, lo asaltaron. Javaris juró venganza. Meses después, buscó al supuesto ladrón, Tic, y le disparó desde un coche. El problema, no le dio a Tic. Mató a una mujer de 22 años, madre de 4 hijos. Inocente. El arma, el auto rentado y las pruebas lo delataron. Lo arrestaron. Pactó 23 años por homicidio voluntario. Salió en 2023, tras cumplir 10. 10 años perdidos. 4 niños sin madre. Una promesa convertida en pesadilla. 2 vidas que tocaron el mundo del crimen desde ángulos opuestos. Uno se infiltró para destruirlo. El otro se dejó seducir hasta perderlo todo. ¿La moraleja? El crimen no distingue entre buenos o malos, inteligentes o ingenuos. Te atrapa y te consume. A veces con una bala. A veces con el alma. Gracias por quedarte hasta el final y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.